Hoy vamos a arrancar hablando del paro de FECODE, que tiene una consecuencia directa y es la más grave de todas, y es que 5 millones de estudiantes se quedan sin clases. Sin embargo, también tiene una lectura política. Por un lado, FECODE, que es el sindicato que uno diría de los más leales al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues empieza a tener algunos distanciamientos y algunas diferencias. Y por el otro lado, la reforma a la educación, que es uno de esos proyectos que uno veía que definitivamente iba a pasar en el Congreso de la República, incluso con consensos con la oposición, pues también empieza a tambalear. Vamos a arrancar analizando este tema, Jorge Iván. Pues a ver, muy interesante, Marisa, porque se da un pulso político en el mismo espectro, digamos, de la centroizquierda. Es decir, el gobierno se abrió con la ministra a acuerdos con el Centro Democrático, con Cambio Radical, incluso con partidos opositores en ciertos temas, y eso le permitió avanzar a la reforma de educación. Ahora se va a encontrar pues con el rechazo de FECODE. Ese pulso político es muy interesante. Si el gobierno y la ministra van a apoyar la reforma y mostrar algo al final de esta legislatura, o ceden a la presión de los maestros de FECODE frente al contenido de la reforma, porque me parece que son dos cosas para mirar y lo podemos tocar más adelante. Primero, el pulso político que plantea un nuevo escenario, y si quiere más adelante miramos los temas más complejos de esta reforma. El debate se ha centrado en uno de los puntos de la reforma, y es la de medir o calificar a los maestros a partir del desempeño de sus estudiantes. Ese es un debate muy interesante, porque no solamente se ha dado en la educación pública, sino que en muchas universidades privadas se está dando ese debate de cómo calificar a los estudiantes para asimismo calificar a los profesores. Quienes hemos sido maestros o quienes hemos trabajado en el ámbito educativo sabemos que no siempre es fácil, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de educación pública. Cuando hay aulas de más de 60 estudiantes, es muy difícil que los 60 estudiantes tengan el mismo nivel, que vayan al mismo ritmo, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Entonces va a ser muy complicado si pasan esta reforma que terminen siendo medidos en un sistema en el que los salones de clase están sobrepoblados, las condiciones de infraestructura en muchos casos, en muchas regiones del país, pues son deprimentes para los maestros y para los estudiantes, además de que, por ejemplo, dentro de los, digamos, poblaciones más vulnerables, los estudiantes no tienen el mismo acceso a la ayuda en su trabajo y en sus tareas después de que salen del colegio, de lo que también hace una gran parte el aprendizaje que después va a ser calificado. Julio. Pues sigue el drama de los millones de niños y de las millones de personas que hemos pasado por la educación estatal, sobre todo en la educación media, en bachillerato y primaria, que está caracterizada por una muy baja calidad y también por la instrumentación política del entorno escolar. Es que FECODE en la práctica ha actuado, no ahora, desde hace muchos años, como un partido político. Entonces ahora actúa como una facción dentro del partido de gobierno, y a veces pues no tienen problemas que no merecen un paro, como el tema de la salud. Ahora sí merecen un paro porque están seguramente en confrontaciones internas. Para mí es difícil entender lo que está pasando internamente, en este caso en el gobierno. Ayer el presidente trinó básicamente criticando el proyecto que había pasado de la comisión de la Cámara, diciendo que, haciendo una diatriba contra la competencia, ¿no? Que la competencia no debe tener lugar, bueno, prácticamente en ningún espacio de la experiencia humana, ese tipo de cosas que parecieran ir en contravía de lo que salió de la comisión. Entonces no entiende uno, si es que la ministra actuó como en libre, actuó independiente. Julio, muy rápidamente, porque tengo que pasar al siguiente tema. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo legislativo de esto? ¿Se va a caer la reforma a la educación? Porque si no es con consensos, no tiene los votos suficientes para pasar, y si es con consensos, pues FECODE se mantiene en el paro. Claro, digamos, creo que esa es la tensión. Si el gobierno al final de la legislatura quiere mostrar algunos resultados, o definitivamente se la da por la visión maximalista de sus reformas y no va a entender o no va a entregar resultados. Creo que esa es la tensión de fondo que tiene el gobierno. Bueno, ya veremos, todo puede pasar en estos pocos días de legislatura, pero dudo mucho que se caiga la reforma a la educación. Pues yo creo que al gobierno, igual que a los maestros, le importan menos los resultados y más la ideología. En ese orden de ideas pienso que se debería caer la reforma a la educación. Yo creo que también va a terminar cayéndose, porque, y además a eso hay que sumarle que la reforma pensional está a esto de hundirse por tiempos, porque los votos los tiene. Nuestro siguiente tema, y es la inflación que llegó a 7.16%. Esto es bueno por un lado porque no crece el costo de vida para los colombianos, pero hay muchos que dicen esto no es tan bueno porque hay un estancamiento, y que crezca la inflación, aunque sea poco, es necesario. Julio. Seguimos con una inflación alta.
eso es lo primero que hay que decir. En el contexto latinoamericano solamente tienen inflaciones más altas Argentina y Venezuela, así que esto no es para echar cohetes al aire. Pues uno compara, por ejemplo, con México y Chile, están alrededor del 4%, y Brasil a casi la mitad de Colombia, 3.6%. O sea, no es que estemos en una situación inflacionaria muy favorable, y eso le pone presión al Banco de la República, porque por un lado los banqueros y el gobierno han hecho una, digamos, una coalición pro bajada de tasas, comerciantes, entre otros gremios, pero pues el Banco de la República tiene una obligación constitucional que es controlar la inflación, y desafortunadamente una inflación del 7.1% todavía está muy lejos de la meta del Banco de la República, y si se descuida podemos tener un rebrote inflacionario que sería lo peor. Ya tenemos muy mal crecimiento, dejar descontrolar la inflación pues sería catastrófico. Entonces el Banco de la República pues tiene que seguir en esa misma línea de seriedad de tener las tasas relativamente altas para evitar que haya un rebrote inflacionario. Sin embargo, sí, esa desaceleración se dio entre las cifras de abril y mayo. Sin embargo, si se mira en perspectiva anual, sí, el año pasado para esta fecha estábamos en cerca del 13% de inflación, ahora estamos en 7%, sí ha habido una reducción. Ahora ya hay como una paradoja, porque en el dato anterior se decía que la inflación estaba atada a la recesión de la economía. Entonces ahí parecería que haber como un cortocircuito. Bueno, entonces ¿es recesión o es inflación? Hay que el gobierno tiene que mirar, y estoy de acuerdo con Julio, un mensaje para el Banco de la República seguramente para ser más intensivo en la desaceleración de las tasas de interés. Es muy interesante, ¿no? Porque es un año en el que realmente sí ha bajado la inflación. Se supone que esto debería ayudar o quitarle peso a los hogares más vulnerables de poder acceder a cosas como los alimentos que deberían bajar de precio. Sin embargo, lo que ha pasado climáticamente ha llevado lo contrario, ¿no? Los fenómenos climáticos han hecho que los precios de ciertos alimentos aumenten, entonces que la gente tenga la sensación que no haya bajado la inflación y que no tenga un efecto directo en su vida a día. También el llamado a la baja de tasas de interés es importantísimo. O sea, la gente no va a poder tener más poder adquisitivo si las tasas de interés no bajan. Entonces, ahí sí la pelota está en el Banco de la República. O sea, hasta ahora vamos a regresar con la mesa ancha, y ahora vamos a hablar de esta decisión del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carbón a Israel. Esto en medio de esa guerra que se libra entre Israel y Hamas y Gaza. ¿Qué tanto puede afectar esto realmente a Israel y qué tanto puede incidir esto realmente en la guerra, Juana? Bueno, Colombia está en el top 5 de exportadores de carbón en el mundo, y principalmente exporta a China, Japón, Brasil, Turquía. Ni siquiera digamos que la mayor parte de sus compradores es el Estado israelí, no, ni siquiera, además es gran parte, pero sin embargo es lo que más exporta a Israel. O sea, y hay un TLC en relación a esto y al mercado de carbón entre estos dos países. Entonces mucha gente puede decir, ay, pero Colombia sigue teniendo negocios con países como Venezuela, países como Nicaragua, bueno, con países que tienen regímenes dictatoriales abiertamente. Pero aquí volvemos a un punto en el que yo insisto y nunca voy a parar de insistir, es que aquí estamos hablando de la última cifra, son 15.000 niños asesinados, 15.000 niños que no son de Hamas, sino de verdad 15.000 vidas que entraron en juego. Entonces yo sí creo que esta jugada tal vez no vaya a parar con la guerra, tal vez no vaya a ser, pero simbólicamente es importante esos pequeños frenos económicos si queremos realmente sentar una posición como Estado, porque en este momento de la guerra se han fijado posiciones desde la población civil muy importantes. En muchos países europeos la gente ha salido, en Estados Unidos, la gente ha salido a las calles a protestar contra la guerra y a que no se financie la guerra además con sus impuestos. Sin embargo, en Latinoamérica digamos que somos mucho más tímidos frente a eso, pero no hemos visto tampoco estados que se paren bastante duro, aparte de México, Brasil, que han sido bastante fuertes en este tema. Entonces yo creo que simbólicamente es muy importante, y yo insisto, no olvidemos, 15.000 niños asesinados, 9.000 mujeres y 2.000 adultos mayores. Sí, el contexto. Colombia tiene un tratado de libre comercio con Israel, se rompieron relaciones, el gobierno dijo que no iban a afectar las actividades comerciales. El gobierno acude a un artículo del acuerdo GATT
que dice que los gobiernos pueden suspender las exportaciones por razones de proteger la moral pública. Ese es el argumento jurídico que da el gobierno. Pero yo tengo una pregunta justo sobre eso, Jorge Iván. Ese acuerdo incluso habla de los estados cuando hay tratados de libre comercio. Es que se pueden suspender las exportaciones, Claro, porque- pero si no hay de por medio un tratado de libre Claro, comercio, porque que es el un gas acuerdo entre justamente- estados claro. y refrendado por el Congreso. Claro, porque la GATT le permite a esos estados en el contexto de tratados de libre comercio tomar una serie de decisiones. Pero en esto yo quiero ser muy pragmático tanto por el lado de Israel como por el lado de Colombia. Israel ya dijo, si no me van a vender, yo trato de conseguir en el mercado lo que Colombia me envía. Colombia debería hacer lo mismo, insisto, si por razones políticas no le quiere vender a Israel, lo que necesita es esos 670 millones de dólares que recibía Israel, pues los tiene que vender en otro lado porque si no eso va a tener un impacto en el fisco. Entonces, si Colombia no le quiere vender a Israel, podemos discutir las razones políticas, pero ese carbón hay que venderlo a otros proveedores que lo estén necesitando. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Comercio Exterior y Mr. Taxes que acaba de llegar, es encontrar un comprador para Ahora es- ese, ¿sí? Ahora ese es nuevo para ese Mr. carbón. Commerce. Claro. Me llama la atención el poco aprecio que tenemos por la libre empresa en Colombia, ¿no? No nos olvidemos, es que no es el Estado colombiano el que extrae el carbón, son empresas privadas y multinacionales. Si las razones morales que expone el Estado colombiano pues son válidas, según la cabeza del jefe de Estado, pues es lo que ya hicieron, romper relaciones, pero ¿por qué obligar a una empresa privada a, digamos, seguir esa misma lógica moral? Si la empresa privada, por su propia decisión, quisiera no venderle a un cliente, que es un cliente en Israel, que no necesariamente es el Estado de Israel, no nos olvidemos, puede ser una empresa israelí que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza, es un particular posiblemente que usa el carbón para producir energía, para llevar energía a los hogares, pues si le parece que eso es inmoral, llevar energía a los hogares israelíes y que eso está contribuyendo al conflicto, pues que libremente lo haga. Pero ¿por qué el gobierno tiene que obligar a un privado que hizo una inversión? Por una razón, porque el Estado le da la concesión a ese privado para que explote carbón. O sea, no es tan privada, es Entonces una concesión que le da. imagínese el precedente que sentamos. Viene el privado, tiene que poner la plata, tiene que poner todo el riesgo, tiene que pagar regalías y aparte tiene que estar expuesto a que le diga al gobierno con quién comerciar o no. Bajo esas condiciones vamos a ver quién quiere invertir en Colombia. Entonces me parece que es un precedente riesgoso, ya lo dice Analdex, posiblemente inconstitucional, no sería una sorpresa. Este gobierno ha tomado varias decisiones apresuradas que han resultado ser inconstitucionales. Bueno, señores, pues muchísimas gracias.